amigos, bienvenidos a nuestro cuarto programa Bocados de nuestra historia. En él vamos a hablar, como ustedes pueden ver aquí, sobre la barbacoa, o también llamada Collo Yawauqui, que es carne en horno subterráneo. Pero qué mejor que nuestros panelistas nos hablen más sobre esta ancestral técnica. Buen provecho y comenzamos. Desde tiempos remotos, el hombre ha buscado transformar sus alimentos a través de distintas técnicas para hacerlos más digeribles y apetecibles. El calor es una de las más conocidas. Poco sabemos acerca de las técnicas culinarias utilizadas por los pueblos indígenas antes de la conquista española. Los datos más conocidos son resultado de las crónicas hechas a partir del siglo XVI. Los pueblos más antiguos asentados en nuestro territorio usaban para macerar la carne una especie de macana llamada macuahuitl. Otra forma de lograr ese resultado es remojar los alimentos en líquidos o mezclas de diferentes sustancias como sal, pulque, hierbas aromáticas, condimentos o chiles, con lo que además se les añade sabor y aroma. Otra práctica muy tradicional es envolver los alimentos con las diferentes hojas, como del elote, del maíz, de las pencas de maguey, con la hoja santa, entre muchas otras, ello con el objeto de protegerlos, conservarlos, cocinarlos, principalmente al vapor, porcionarlos e incluso presentarlos. Para la conservación de los alimentos, las culturas mesoamericanas desarrollaron métodos como la deshidratación, el ahumado y el salado. La deshidratación consiste en poner los alimentos como carnes, chiles, semillas y pescados al sol y exponerlos al aire libre. El ahumado busca que el humo obtenido de la combustión de maderas de diferentes plantas y árboles recubra la superficie de los alimentos, dándoles una apariencia y sabor muy característicos. Con el salado de los alimentos se busca deshidratarlos para una mayor conservación. La sal puede ir untada, como en el caso de carnes y pescados, ser enterrados los alimentos en ella o sumergidos en una combinación de agua y sal. Pues bienvenidos a El Sabor del Patrimonio, un programa donde estamos tratando de presentar a ustedes algo de la historia de la alimentación en México, y hoy nos toca hablar de otro tema apasionante: pibiles y barbacoas, del fondo de la tierra hasta nuestro paladar. Les recuerdo a ustedes que este es un programa con el cual ustedes se pueden comunicar. Van a aparecer en la pantalla nuestros teléfonos para que ustedes puedan llamarnos, puedan comunicarse con nosotros, hacernos preguntas y sobre todo hacerse acreedores a algunos regalos que tenemos preparados para ustedes. Nuestros teléfonos son el 5622-8720, el 5622-8728, el 5622-8718 y también tenemos desde luego correos electrónicos que aparecerán en su pantalla. De tal manera que para hablar de este tema, hoy tenemos tres invitados sumamente interesantes con nosotros. Está el doctor Raúl Valadez Azúa. Doctor Valadez es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, donde cursó la carrera, la maestría y el doctorado. Y él está a cargo del laboratorio de paleozoología del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Raúl es un hombre sumamente activo. Él acaba de publicar un libro muy interesante sobre los perros prehispánicos que recomendamos a ustedes y que marginalmente tocaremos en este programa. Está con nosotros también el doctor Rodrigo Liendo Estuardo, arqueólogo, egresado de la Escuela Nacional de Antropología, también investigador en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, y lo tenemos esta mañana fresquecito porque llegó anoche de su temporada de campo cercana a Palenque. Él, repito, es también investigador en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y está la maestra Luz del Valle Berrocal. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Antropología como antropóloga social, es alumna del posgrado en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde terminó ya y obtuvo su grado de maestra, y es una experta en temas de alimentación mexicana. Pues de tal manera que les doy la bienvenida a todos.
Y lo que vamos a tener hoy es una serie de propósitos muy concretos para este programa. En primer lugar, queremos que ustedes se den cuenta de que en la época prehispánica y en la actualidad tenemos acceso a mucho tipo de carnes, a mucho tipo de recursos animales, que estos fueron obtenidos y siguen siendo obtenidos por la caza, la pesca, la recolección, y donde en el día de hoy se mezclan animales que existían desde la época prehispánica con los que fueron traídos con la conquista. Pero vamos a hacer énfasis en dos técnicas sumamente interesantes para la preparación de carnes, los pibiles y las barbacoas, dos técnicas muy parecidas que tienen su origen en México en tiempos remotos, desde el preclásico encontramos ya estas técnicas, y donde el calor se transmite de una fuente, por ejemplo piedras calientes, que es una fuente radiante. Esto se transmite a los alimentos que están además muchas veces cubiertos con hojas, sobre todo en el caso de la barbacoa de maguey, y que hacen que la carne se cueza lentamente como si estuviera en un horno de cocimiento lento, y esto le otorga un sabor extraordinario, puesto que además se combina con otros productos. Y desde luego estos pibiles y estas barbacoas siguen teniendo hoy en nuestros días una importancia ritual muy importante. Es decir, todos los mexicanos de vez en cuando nos vamos a consumir barbacoa, a consumir pibiles, y esto lo hacemos en forma festiva. De tal manera que este es nuestro tema de hoy, y vamos a un pequeño sondeo donde quiero que nuestros invitados en el estudio vean qué es lo que sabe el público sobre esto, y vamos a ver si podemos dar más información de la que realmente conoce la mayoría del público. ¿Sabes cómo se cocina una barbacoa? Pues sí, se utilizan borregos, se tienen que cocinar envueltos en hojas de maguey, que muchas de las especies que se usan en el Valle de México están, por cierto, en peligro de extinción. Se pone el borrego envuelto en estas hojas de maguey, se ponen piedras al fondo para que esté muy caliente, y después se tapa ese hoyo y se deja toda la noche a que se cueza, y ya al otro día te lo comes. ¿Sabes cómo se cocina una barbacoa? Un hoyo. No sé. Y la cocinas en un hoyo que se prende. No, primero se mata al animal, se agarra su carne, en un hoyo, hacen un hoyo de diámetro grande, se le pone carbón, se prende, se le mete la barbacoa, se tapa el hoyo y ya. ¿Sabes cómo se cocina una barbacoa? La verdad, se calienta unos grados con el aceite apenas. O sea, cuando va hirviendo el aceite le echas lo que es la barbacoa, luego ya le empiezas a dar aderezo lo que es la cebolla, el ajo y la pimienta. ¿Sabes cómo se cocina la cochinita pibil? Pues es un proceso similar, también se cocina bajo tierra en un hoyo sobre piedra brasa, nada más que ahí es cerdo, cortado también en trozos, envuelto en hoja de plátano. ¿Y sabes cómo se cocina una cochinita pibil? Una cochinita pibil, bueno, el ingrediente principal es una semillita que se llama achiote. Es roja y se le unta. Hay muchas formas de hacerlo, a veces parecida a la barbacoa, pero en otras personas cuecen previamente la carne y le untan el achiote con naranja, vinagre, y lo dejan cocinar hasta que obtienen la cochinita pibil. Muchas gracias. Pues ya han visto ustedes que nuestro público sí tiene una idea relativamente clara de lo que son las barbacoas y los pibiles. Y ahora aprovechemos a nuestro arqueólogo, al doctor Rodrigo Liendo, para que nos platique qué sabes, qué cosa nos puede decir la arqueología sobre la antigüedad de estas técnicas. En términos estrictamente arqueológicos, podemos considerar la técnica pibil como una técnica muy antigua. Hay antecedentes del uso de hoyos excavados sobre la superficie con piedras ardientes desde muy antiguo en la historia
de poblamiento de América. Hay indicios del uso de esta técnica desde los primeros momentos de la colonización del continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia. En Mesoamérica es muy común encontrar evidencia de cocimiento de animales en hoyos, usando una técnica que luego se fue perfeccionando a través de los años y que culminó, en este caso concreto, con la tecnología que se usa actualmente para la cocina de la cochinita pibil, ¿no? Por lo tanto, sí es una técnica de mucha antigüedad, muy variada, que fue usado por diferentes grupos a lo largo de la historia. ¿En tus propias excavaciones has encontrado estos hornos? No, porque en parte no hemos sido muy afortunados los arqueólogos para encontrar una evidencia tan efímera, ¿no? Es decir, los hornos se fabricaban con un interés muy concreto, una festividad, una comida comunitaria, etcétera, y se usaba nada más para ese momento, ¿no? Entonces, desde una perspectiva arqueológica sí es bastante difícil, quizás un hecho muy fortuito poder encontrar un horno donde se cocinara los alimentos, ¿no? Pero esto es común. Realmente encontramos muy poca evidencia de los lugares de preparación de alimentos desde una perspectiva arqueológica. Y Luz, ¿tú podrías decirnos cuál es la diferencia entre una barbacoa y un pibil? Es decir, tienen muchas semejanzas, pero realmente ¿cuál sería? ¿Por qué se les llama de manera diferente? Sí, ahí sí existe una gran diferencia porque, por ejemplo, para el procesamiento de la barbacoa no se utiliza lo que es en el pibil el achiote, no se realiza, y además tiene otro procedimiento para la realización ya de la barbacoa en sí. Por ejemplo, utilizan el cordero, que es un animal tierno que se va a poner a cocer para lo de la barbacoa, aunque hoy día existen algunas diferencias ya en la realización de la barbacoa, porque no necesariamente tiene que ser en el agujero como tal, ¿no? Ya ahora ya se utilizan otras técnicas, por ejemplo, los peroles, que son botes grandes de 200 litros de fierro, y se han adaptado muy bien a este cambio de poner la carne en el agujero como tal, ¿no? Pero lo común es que al origen estos eran hornos bajo tierra. Ah, sí, por supuesto que sí. Y ahora, claro, la tecnología nos ha dado otras posibilidades. Raúl, tú tienes una vastísima experiencia en los animales que eran usados para la alimentación en el México prehispánico. En general, el público piensa que había pocas fuentes de carne en la época prehispánica, pero tú has demostrado lo contrario. ¿Podrías hablarnos un poco de esto y después hacer referencia a cuáles eran utilizados en estos hornos bajo tierra? Bueno, ciertamente para tiempos prehispánicos existía una enorme cantidad de fuentes de carne, tanto silvestres como domésticos. Pues en realidad no es tan correcta la idea de que hacían falta fuentes de proteína animal, y principalmente pues lo que ocurre es que el concepto que nosotros tenemos a ese respecto parte del pensamiento europeo, donde pues la idea básica era la existencia de ganado doméstico, que era el punto clave para la obtención de carne, y como aquí no existía un ganado doméstico como tal, pues entonces se daba por hecho que no había suficiente carne. Perdón, en la pantalla lo que estamos viendo ahorita es la preparación justamente de estas barbacoas y estos pibiles, para que vean ustedes realmente cuál es la técnica que se utiliza en la actualidad. Pero continúa, por favor, Raúl. Entonces, dentro de todas estas formas de preparar el alimento, pues habría una gran cantidad de animales que podrían estar involucrados, como podían ser guajolotes, venados, incluso perros, conejos,
en fin, muchos de animales silvestres de tamaño mediano grande entrarían dentro de este esquema de preparación de alimento, y podemos nosotros reconocer la presencia de esta forma de elaboración de alimento en casos donde tenemos individuos completos o casi completos, por ejemplo guajolotes, pero los huesos, aunque se ven muy cocidos, tienen una superficie muy brillante que nos indica que el animal fue cocido a fuego lento durante mucho tiempo. No hay ni una sola marca de corte, lo que significa que el organismo como tal fue depositado en el sitio donde se iba a cocer a fuego lento, pero durante mucho tiempo, de modo que una vez que saliera el producto ya no se necesitarían instrumentos para poder cortarlo, sino simplemente se desprendería la carne y los huesos con un movimiento de las manos muy, muy sencillo. Para mí esa es una evidencia clara de que estamos viendo ahí un animal que fue preparado bajo este esquema. Esto es muy interesante porque, claro, es decir, tú puedes deducir a partir de lo que encuentras en los restos la forma de preparación. Tenemos la oportunidad de ver, por ejemplo, organismos completos como pueden ser venados o perros, que están, sí, con las señales de que fueron cocidos, pero que hay huesos quemados, carbonizados, y al mismo tiempo se observan las marcas de corte. Eso puede ser un animal que fue puesto al fuego directo, o de una forma en la cual sí había contacto del organismo con el fuego, o con un calor muy intenso. Pero tenemos otros casos, como el que acabo de mencionar, donde más bien estamos hablando de un esquema de preparación distinto, con fuego muy lento, durante tiempos prolongados, que permitían una cocción absoluta de todo el organismo. Ahora, Rodrigo Liendo viene regresando justamente anoche de su excavación en un sitio arqueológico cercano a Palenque, y nos comentaba antes de comenzar el programa que has encontrado una gran cantidad de restos de animales. Platícanos un poquito de este nuevo hallazgo. Sí, es un hallazgo bastante afortunado. Yo te mencionaba de que desafortunadamente no encontramos los hornos físicamente como evidencia o como evidencia material para poder entender las técnicas de preparación de alimentos. Al contrario, como decía Raúl, encontramos una gran cantidad de materia prima, animales, plantas, instrumentos que se usaron, la vajilla que se utilizó en los banquetes, en las comidas, etcétera. Y en el sitio que yo estoy excavando tuve la fortuna de encontrar un basurero que yo interpreto como la evidencia de un gran banquete celebrado con fines que todavía no entiendo, pudieron ser ceremoniales o pudieron ser cotidianos, eso tendré que estudiarlo, pero donde hay una gran cantidad de huesos de animales, como decía Raúl, en diferentes estados, ¿no? ¿Pero qué animales, por ejemplo? Principalmente venados, pero también se encuentran tortugas, diferentes tipos de tortuga blanca, tortugas pequeñas de ríos, etcétera. Se encuentra pecarí, ¿no? Que es un tipo de cerdito de la selva chiapaneca pequeño, etcétera, que se consumía bastante. En muchos sitios hay evidencia de ello. Perros, conejos, y seguramente también más adelante, cuando hagamos estudios más finos, encontraremos huesos de pescado, de lagartos, etcétera, ¿no? Entonces sí, la evidencia material sobre comida prehispánica es muy abundante, ¿no? Hay una gran variedad de productos que se consumieron usando diferentes técnicas. Lo que no estamos muy ciertos son acerca de las recetas que se usaban, ¿no? Claro. O sea, tenemos por un lado la carne, pero no sabemos cómo sabía esa carne, qué condimentos usaban, ¿no? Pero yo creo que con un poco de tiempo e interés existe la tecnología en términos arqueológicos para descubrir ese tipo de evidencia, ¿no? Para poder elaborar Ahora voy a tocar un tema que creo que cualquiera de ustedes tres puede contestar. La gente en México siempre dice que la barbacoa algunas veces la hacen de perro. Bueno, pues esto realmente seguiría una tradición prehispánica, ¿no? Es decir, los perros, como lo acaban ustedes de escuchar, eran consumidos, eran parte de la dieta prehispánica. Hoy, digamos, contagiados por ese cariño que se les tiene a los perros como animales domésticos, pues nos resulta casi impensable comernos a firulais en la casa, ¿no? Pero hay que señalar que esto era una práctica común. ¿Tú la has llegado a ver todavía hoy, Luz, o no?
No, ha habido cambios en cuestiones de la elaboración de la barbacoa. Por ejemplo, ahora es muy común que se haga barbacoa de pollo, pero normalmente de perro, así como que, pues no, hacen de pollo, de guajolote, de chivo, y pues de borrego, ¿no? Que le llaman, y el cordero, que es más pequeño que el borrego adulto, principalmente pues en Milpalta, ¿no? Que es uno de los abastecedores más significativos aquí en el Distrito Federal. Entonces, pues básicamente es esto, y además la barbacoa tiene así como un super estatus, en el sentido de que se utiliza solamente para cuestiones muy muy relevantes, como una boda, un bautizo, o sea, cosas muy, no es una comida, digamos, cotidiana, ya que su elaboración, bueno, pues es un poco compleja, y y además, pues económicamente también es un más platillo más caro. Justamente yo creo que esta es la línea que el doctor Liendo está siguiendo, tratar de ver si él puede reconstruir festividades en la época prehispánica a partir de lo que se come, y como lo mencionaste, incluso por la vajilla. Claro. Es decir, la evidencia de festines o banquetes o de técnicas de producción de alimentos en época prehispánica es muy variada, ¿no? Pero siempre es como es una evidencia tangencial, ¿no? En cierto sentido, está la vajilla, las formas de los platos, sabemos en qué tipo de comida se cocinaba en ollas, en platos abiertos, la presentación de la comida, si necesitaba ser fría, si necesitaba ser caliente, etcétera, ¿no? O sea, es muy muy interesante poder pensar en la forma de interpretar un contexto rico de un banquete y ver cuál es la tecnología, los objetivos, las mismas recetas, etcétera. Es un tema fascinante en realidad. Y esto desde luego Luz lo ve en la actualidad, es decir, cómo las familias tienen su vajilla para el diario y su vajilla de fiesta. Platícanos brevemente esto porque estamos justo en tiempo. Sí, pues en donde he hecho más, digamos, trabajo es en Milpalta, donde les puedo platicar así brevemente que, por ejemplo, en las bodas y en los 15 años es la fiesta así como que más sobresalientes, en cuanto que todas las señoras sacan sus mejores vajillas, y y es diferente a la digamos, a la comida de diario, aunque también debo mencionar que los vasos y los platos desechables están al día. Entonces, dependiendo a veces también de lo económico que cuente la familia, es como sacan sus vajillas. Y entonces, la barbacoa siempre luce mucho con su vajilla que normalmente es blanca, y pues luce mucho con los colores de las salsas que acompañan a esta barbacoa, ¿no? Bueno, pues justamente has tocado un punto del cual vamos a tener que hablar, que es las salsas de la barbacoa. Les pedimos a nuestros televidentes, por favor, que nos llamen. Quiero anunciarles que tenemos regalos para ustedes. El día de hoy tenemos un libro del cual es autor el doctor Raúl Valadez, que es un libro donde él nos explica con mucho detalle, con mucho cuidado, el proceso de la domesticación animal. Si piensen ustedes que los animales, pues originalmente eran silvestres, no estaban cerca de los humanos, sin embargo, a lo largo de los años han sido domesticados y los aprovechamos hoy, por ejemplo, en el caso que hemos hablado de los perros, dentro de nuestra casa para cuidar, como compañía, etcétera. Otros los usamos como fuente de alimento. Entonces, este libro de la domesticación animal que están ustedes viendo en su pantalla, habrá un ejemplar para quien nos llame. Pero la pregunta que ustedes tienen que contestar es si conocen el proceso para preparar un pibil. Si ustedes contestan esto de manera muy simple, según el orden de llamadas tendrán acceso a este libro. Pero no es lo único que tenemos de regalo. Tenemos 5 revistas, cuadernos de nutrición, una revista que está en venta en los establecimientos cerrados, que pueden ustedes encontrar fácilmente, y donde cada 2 meses aparecen temas sumamente interesantes. Entonces tenemos 5 revistas, cuadernos de nutrición.
Además tenemos, ahí la ven ustedes en su pantalla, un ejemplar reciente de esta revista. Tenemos además 25 recetarios que hemos preparado especialmente para acompañar estos programas. Estos 25 recetarios, por favor, pídanlos ustedes si realmente están en la posibilidad de venir a recogerlos a Ciudad Universitaria. Si viven ustedes lejos o no vienen por aquí, simplemente dejen ustedes su correo electrónico y a cambio de ello, por correo electrónico les mandaremos una copia de estos recetarios que están ustedes viendo en pantalla por correo electrónico. Tenemos ejemplares para quien pueda venir a Ciudad Universitaria, pero tenemos también la versión electrónica que pueden ustedes recibir cómodamente en su casa. Entonces aparecerán en la pantalla los teléfonos, la página web, donde ustedes pueden comunicarse, y esperamos con mucha atención, con mucho interés, sus llamadas, sus comunicaciones. Y vamos ahora a pedirles a ustedes que se sigan comunicando. Vale la pena que ustedes nos planteen sus dudas, nos hagan sus comentarios, y además, como una ganancia secundaria, ustedes se harán acreedores a estos libros. De tal manera que ahora vamos a un momento de pausa para que hagamos un recambio y volveremos a seguir platicando de este tema tan interesante, los pibiles y las barbacoas, del fondo de la tierra hasta nuestros paladares. Volvemos con este interesante tema de los pibiles y las barbacoas. Y bueno, hay que recordar que esto implica toda una serie de cosas. Es decir, por ejemplo, no cabe duda de que la barbacoa no es solo la carne así, digamos, con su vaporcito, sino hay esos productos secundarios que se obtienen, el caldo, ese sabroso caldo que después se adereza ya según las diferentes recetas familiares, etcétera, de tal manera que los temas son muy interesantes. Hay también el tema de los pibiles, porque hemos hablado y todo el mundo conoce la cochinita pibil, pero además hay otras formas y otros productos. Ya Luz nos habló, por ejemplo, de pollo hecho con la misma técnica. De tal manera que ahora nos vamos a centrar en algunas cosas. Raúl, en la época prehispánica ya nos aclaraste que sí había buenas fuentes de carne animal. ¿Cómo la obtenían? ¿Cuáles eran las técnicas para obtenerla?
Bueno, las fuentes de carne que estarían involucradas con este tipo de elaboración, pues se obtendrían principalmente de tres formas. Primero, tendríamos los organismos que eran cazados a través de diferentes técnicas, como trampas, arcos y flechas, lanzas. Incluso tenemos en algunos casos códices en donde se muestran el tipo de trampas que se utilizan de acuerdo con tal o cual tipo de organismo, y pues esas ilustraciones abarcan desde venados hasta armadillos, sí, de modo que ciertamente en tiempos prehispánicos se tenía una enorme habilidad para poder obtener el tipo de animal que se deseaba. En segundo lugar, tendríamos la pesca, que en este caso pues quizá lo limitaríamos más a organismos grandes, a peces grandes que podían encontrarse en algunas lagunas o ríos. Y en tercer lugar pues estaría la domesticación, que aun cuando en el México antiguo pues no estuvo involucrada con una gran cantidad de especies, de cualquier forma tanto los guajolotes como los perros fueron una fuente de carne constante y además muy importante. Simplemente cabe mencionar que para un sitio como Teotihuacán, alrededor del 10% de todos los huesos que se han encontrado provienen de guajolotes, lo que significa que ahí en Teotihuacán el guajolote y el perro eran una fuente de carne de primer valor. Pero tú tienes un hallazgo muy interesante. Tú has podido demostrar que también el conejo era domesticado. Platícanos un poquito de esto. Bueno, para tiempos de Teotihuacán, lo que tenemos nosotros son evidencias de sitios, unidades habitacionales, casas de gente de nivel medio, en donde pues tenemos por un lado una cantidad enorme de restos de conejo que supera por mucho, conejos y liebres, que superan por mucho a lo que aparecen en otros sitios teotihuacanos. Tenemos también espacios donde se prestaría mucho a que ahí se tuvieran animales cautivos, y además dentro de la propia unidad aparecen representaciones en piedra, figuras hechas en piedra de conejos, lo cual significaría que ahí en ese sitio teotihuacano el concepto conejo está profundamente involucrado con estas personas, y tanto sería en propósitos de alimentación como en propósitos también religiosos. Entonces, para un momento como Teotihuacán, está presente la posibilidad de que la explotación del conejo haya sido tan grande que se haya acercado mucho a lo que era la cuestión de domesticación, o por lo menos sí la cautividad muy intensiva. Y para tiempos posteriores de posclásico hay algunos lugares que se han descrito en algunos momentos, por ejemplo en Tlaxcala, como espacios donde aparentemente la construcción se prestaba también para que hubiera ahí manejo de conejos. Desgraciadamente pues no se ha podido avanzar más en ese aspecto por razones que desconozco, pero sí, definitivamente los conejos habrían sido una fuente de carne también muy importante, y por otro lado, pues un organismo cuyo manejo prácticamente llegó hasta el nivel de domesticación en algunas culturas. Luz, aquí hay una pregunta primera del público, que es si la penca de maguey le da sabor también a la barbacoa. Por supuesto que sí. Es uno de los primeros, pues condimentos, puede llamársele, que se envuelve con eso a la barbacoa, pero hay que tener mucho cuidado porque no es la penca del maguey así como así, sino que la raspan y para que sea después maleable. Puedan envolver a toda la carne del borrego, y le da un sabor pues especial, ¿no? Que es el de la barbacoa propiamente, porque sin la penca de maguey pues como que es diferente y varía. Además otros condimentos también, como la hoja del aguacate, ¿no? Que tiene un sabor muy específico para la barbacoa. Ahora, Rodrigo, ¿qué pasa después de la conquista? ¿Qué animales llegan? ¿Cómo cambia la alimentación en relación con todo esto? Esa es una pregunta interesante y difícil, pero en general lo que sucede después de la conquista es la introducción de nuevas especies de animales, condimentos, frutas, etcétera, ¿no? Pero mucho de la tecnología de preparación de alimentos prehispánica se mantiene, y es un momento de experimentación,
con nuevos productos, nuevas carnes, por ejemplo, ganado vacuno, cerdo, gallinas, etcétera, que agregan o le permitan a los habitantes de México experimentar con nuevas posibilidades, ¿no? El caso de la cochinita pibil es un ejemplo muy bueno de esta técnica híbrida o de esta imaginación culinaria de los habitantes de México. Aunque la técnica es muy antigua, está presente desde los orígenes de la colonización de todo el continente americano, la cochinita pibil tiene ingredientes que son de origen prehispánico, el achiote, por ejemplo, con una tecnología prehispánica que es hacer un horno en el piso, siguiendo una tradición antigua, pero se le agrega, por ejemplo, carne de cerdo, que es una nueva adquisición, producto de la conquista, y se envuelve con hoja de plátano, por ejemplo, ¿no? Que también es un producto de los nuevos ingredientes que se van allegando a las recetas prehispánicas. Entonces, la conquista en realidad es una época de gran creatividad en relación a lo culinario, a la comida, ¿no? Okay. Ampliaron los horizontes de sabores, y etcétera. Aunque con lo que tú nos has dicho, sin tener ninguna prueba, pero podríamos especular si hubo pecaripip, es decir, si estos, digamos, cerdos nativos a América podrían también haber sido utilizados así. Es el momento en que tenemos que irnos a algo de lo que hemos preparado para ilustrar este programa, y vamos a una cápsula donde nos va a hablar la chef Alicia Gironella, que es la dueña y la responsable del restaurante El Tajín, y Alicia amablemente nos ha preparado material para que podamos ver directamente en qué consisten estas preparaciones de carnes que nos ayudarán a entender muy bien este procedimiento. Alicia es no solamente una estupenda chef, sino es autora de una serie de libros. En programas pasados hemos regalado ya ejemplares de su Larousse de la cocina mexicana, y creo que con este material que vamos a ver nos explicará muy bien de qué se trata estas preparaciones y en qué consisten. Alicia además es una investigadora de la cocina mexicana. En sus libros, en sus conferencias, en los cursos que organizamos juntos, hacemos mucha promoción de estos productos. Entonces veamos lo que nos ofrece Alicia en este momento. Sesión 4. Pibiles y barbacoas, del fondo de la tierra hasta nuestro paladar. A través de esta mesa temática, el auditorio conocerá la presentación de los recaudos y su relación con las distintas técnicas de elaboración dentro de la cocina yucateca. La descripción de las diferentes formas de preparar pibiles y barbacoas en casa, como la barbacoa de conejo y mukbi pollo. La descripción del uso y aprovechamiento culinario del maguey en el aguamiel, pulque y michiotes. Amigos, estamos hoy en el jardín del restaurante El Tajín, donde nos acompaña nuestra querida amiga Alicia Gironella de Angeli, una de las chefs más destacadas de México. Hemos venido aquí para profundizar en lo que han venido ustedes viendo sobre los pibiles y las barbacoas. Hay que recordar que antes la carne servía y solamente servía. Para esto llegaron a México para sustituir o para completar a sus ollas de barro, estas ollas de metal, sobre todo estas de cobre que hay que proteger por dentro con estaño para que no sea tóxico, pero el ingenio local, apoyado claro con el comercio y las influencias internacionales, llevó a que se encontraran técnicas diferentes para darle sabor y formas distintas de preparación a la carne y a otros productos. Algunas de ellas son muy antiguas, otras son relativamente recientes, pero para eso nos hablará Alicia. Y lo que tenemos aquí en la mesa son lo que en Yucatán se conoce como los recados o recaudos. Entonces, por favor, platícanos un poco qué tenemos aquí hoy
tan apetitoso. Bueno, Luis Alberto, todo un gusto volver a trabajar contigo ahora haciendo un programa para la universidad. Mira, los recaudos se dividen en varios temas. Lo importante del recaudo es que ya es una preparación que nos sirve para desarrollar todo un platillo. El ingenio del maya, del yucateco, es impresionante. El más conocido es el que se hace con el achote, que es el recaudo rojo. Tenemos aquí el achote y todo lo que lo va acompañando para darle más sabores. Desde luego que al principio nada más era achote y sal. Se va enriqueciendo según nos van llegando los productos de otros lugares. Y los ingredientes que llevan son pimienta gorda, pimienta negra, pimienta de la tierra, orégano de monte, y en algunas ocasiones, si quiere, se le puede poner un toque de picante con el chile seco o el chile japonés que le llaman. Y una recomendación: todo lo que se usa en los recaudos debe de ser asado para que los aceites esenciales suelten su aroma y sean mucho más suaves. Esto que ha dicho Alicia es muy importante, porque resulta que hay que pensar que estamos trabajando con productos naturales que tienen estos aceites esenciales, estos aromas en su interior, y el calentarlos facilita que salgan y que le den realmente el gusto a la comida. Bueno, con este adobo, con el recaudo rojo, se adoban las carnes y es con lo que se adoba la cochinita pibil. La cochinita pibil debe de ser un animal no nato y apenas untado, y no es ese guiso aguado que nos dan, que se ha servido, que porque tiene achote ya dicen que es pibil. El pibil es cocinado en horno de piedra, tenga o no tenga adobo. Para tener mejor sabor lo pueden adobar con el achote o con el adobo de bistec, que es mucho más sencillo porque nada más es orégano, ajos, canela. Este también sirve para diluirlo y ponerlo en el escabeche. Y yo diría que este es uno de los recaudos o adobo más importante de Yucatán, y que yo creo que fue producto de un error. Yo creo que se les quemó a los mayitas todo en el comal, ya no tenían nada más que comer, lo molieron y les salió el famoso recaudo negro que se usa en el chilmole o relleno negro. Es de lo más exótico y moderno, porque ahora ya ven que está de moda usar los humos o los productos quemados. Hoy vamos a preparar un mukbipollo. La diferencia entre mukbipollo y pibipollo es que el mukbipollo se hace en un horno, que generalmente en Yucatán, cuando van a hacer los días de muerto, lo hacen en el horno del panadero, si no tienen horno grande en su casa. El mukbipollo tiene una masa de tortilla, muy bien batida con manteca, pero ya está saborizada con achote y tiene dado el color. Se pone en una base de hoja de plátano, bien extendida. ¿Me ayudas? Muy bien extendida. Y luego encima se pone el pollo, que en este caso es mukbipollo, entonces es de pollo o de guajolote. En Mérida, en Yucatán, existía el pavo de monte, que era riquísimo, que lo han sustituido por el guajolote. Yucatán es el estado que más guajolote o pavo consume en todo el año. Después hace una capa con la carne ya guisada y adobada con el recaudo colorado. Le ponemos un poco de jitomate fresco y epazote, que le va a dar suavidad al sabor. Se cubre con otra capa y se tapa. Pero ¡oh, sorpresa! Aquí tenemos uno ya terminado, que es el que vamos a ver para que tú pruebes al ratito y verán qué brillante y qué bonito está. Les voy a dar un tip. Cuando pongan la masa de encima, mójense las manos y como que lo apapachan. Y eso va a hacer que salga el brillo. La masa de tamal tiene como característica que nada más va a absorber la manteca que necesita. La que no necesita la suelta
y se puede calentar muy bien en horno. Estos tamales inicialmente se hacían en los pips, es decir, en los hornos bajo tierra. Pip quiere decir horno de piedras bajo tierra. Este es un tamal para Día de Muertos y hay familias que llevan 10 o 20 para repartir a todo el mundo. Esto se acompaña casi siempre con una cervecita yucateca o con una champola, que es una mezcla de guanábana con leche. Dejamos ahora la península de Yucatán y nos venimos al centro del país, al estado de Hidalgo. Tal vez uno de los productos más emblemáticos de Hidalgo sea este, que es el pulque, que no solamente es una bebida, sino también es un ingrediente culinario. Y claro, hay otra posibilidad de beberlo, que es esto, que es un pulque curado. El pulque curado se hace agregándole frutas y otras cosas, pero hoy Alicia nos va a hablar de cómo esto interviene también en la cocina. Vamos a hacer una barbacoa de conejo, una barbacoa de olla de conejo. Y para preparar su adobo vamos a moler chiles, pasilla, ancho, canela, hoja de aguacate, ajos, cominos y pimientas. Eso lo molemos precisamente con el pulque, embadurnamos muy bien el conejo y lo ponemos en una cazuela forrada de hoja de plátano. A la cazuela le agregamos hoja santa o tlanepa, hojas de aguacate, cerramos muy bien y lo vamos a tapar poniéndole masa, como ya lo tenemos en este otro que ya está listo, porque esto va a hacer que selle como si fuera una olla express, pero la olla express, que pues la pueden usar en un momento de emergencia, tienen que calcular muy bien su tiempo y que lo que vayan a poner quede totalmente envuelto para que no se hierva, sino que realmente se cocine al vapor. Pero ¿qué les cuento? Aquí ya lo tengo terminado y lo vamos a probar aquí con el doctor Vargas. Y no saben cómo siento que ustedes no puedan probar y, como decía él, oler y degustar. La pieza de conejo queda perfectamente cocida y además de aquí sacamos el juguito, se vuelve un consomé, y además de que ya esté adobado, se sirve con una salsita de tomate verde cruda. Es riquísimo, desde luego acompañado de tortillas. Al doctor se le olvidó decir que de la planta del maguey también tenemos los gusanitos y las flores, que se llaman gualumbos. Los gusanos nada más se hacen al comal, asados, cuando empiecen a brincar se retiran, para que no les brinquen o se vayan a quemar, pónganle una tapa por enfrente, y los gualumbos nada más se le quita el pistilo, la parte gruesa del tallo, y se saltean. Como ustedes ven, en México se aprovecha todo, hay técnicas que a veces desconocemos, pero que permiten, como lo acaba de mostrar Alicia, hacer un uso óptimo del fuego disponible para calentar. Pues muchas gracias y volvemos al estudio. Pues ustedes acaban de ver cómo en México muchas cosas están hermanadas. La barbacoa sin pulque no se puede concebir. El pulque interviene en las salsas, entre ellas en la salsa borracha. En fin, hay muchas cosas. Pero lo que agradecemos mucho es que ya nos estén llamando, que haya llamadas, y doy curso a la primera de ellas, no sin antes dejar de decir que ya afortunadamente los premios que tenemos para ustedes ya han sido concedidos, ya ustedes están enterados quién recibió libros, revistas, recetarios, etcétera. Pero hay algo que olvidé decir, y es que también ya se entregaron unos libros preciosos que tenemos sobre la alimentación para niños con problemas de sobrepeso, que se llama Asuntos de Mucho Peso. Entonces, Raúl, aquí hay una pregunta interesantísima hecha especialmente para ti, porque es hecha por un veterinario interesado en los perros. Si había una comida especial para estos perros que se cebaban para ser utilizados para la alimentación humana.
Bueno, primero tendríamos que considerar que en muchos casos se utilizaban crías, no siempre, pero en muchas ocasiones, y en este caso pues, hablaríamos de animales que todavía eran alimentados por la madre, entonces ahí el hombre no intervendría. Pero también tenemos ejemplares adultos que eran utilizados como alimento, y algunos estudios químicos que hemos hecho nos indican que podía haber perros que se alimentaban de todo, pero aquellos que se usaban para cuestiones muy específicas de la gente, entre ellos la comida, sí tenían una alimentación especial. O sea, sí se ve que eran alimentados de manera especial, sobre todo con alimentos de origen vegetal. Ahora, Raúl, otra cosa, porque estamos ya muy cortos de tiempo. Platícanos un poquito, amplíanos esto que mencionó Rodrigo respecto a los alimentos que llegan con la conquista. Pues lo que podemos nosotros ver a través de los restos de animales a partir del siglo XVI es que sí cambia un tanto el esquema. Por ejemplo, los perros no son bien vistos como fuente de carne por las autoridades españolas y por lo tanto ya su uso decae desde el inicio de la colonia. Pero al animal europeo que vemos presente, por lo menos aquí en el centro de México, y que sería su sustituto en algún sentido, serían los borregos. Los restos de borregos ya a partir del siglo XVI se hacen muy abundantes en los sitios arqueológicos y todos muestran las evidencias claras de uso como alimento. Curiosamente el cerdo no parece estar tan involucrado en esa primera fase, pero el borrego sí. Bueno, ahora para irnos a la última parte, quisiera yo que Rodrigo y Luz nos hablaran un poco sobre el contexto social de los pibiles y las barbacoas. Por ejemplo, Rodrigo, ¿tú qué encuentras en el contexto arqueológico? Yo diría básicamente que podríamos dividir el aspecto, el tema de la comida en tres ámbitos diferentes. Uno que es el doméstico, en donde la evidencia de social asociada a ese tipo de contexto es un ámbito típicamente femenino, son las mujeres las que cocinan generalmente los platos para los habitantes de una unidad doméstica. El utillaje, la vajilla es mucho más simple, es de uso cotidiano. Los ingredientes, el tipo de comida que se utiliza es también un poco más modesto, no tan variado, ¿no? Y dependiendo del estrato social de la familia estudiada, cambian, por ejemplo, la evidencia material asociada, las vajillas, algunos ingredientes. Generalmente en los estratos sociales más elevados, la evidencia material es mucho más variada. Comían, se alimentaban con muchos más, con diferencia de tipos de animales, tenían un recetario mucho más amplio. El otro ámbito, el ámbito ritual, donde se cocinaban también comidas especiales en ciertos momentos del año, era un ámbito netamente masculino. Son los hombres los que preparan las comidas para festividades especiales. Y luego hay un ámbito social en donde se preparan grandes banquetes, donde se invitan a mucha gente, donde se preparan alimentos muy peculiares, únicos, ¿no? Y donde participa un gran número de gente con la intención de crear lazos de unión comunitaria, ¿no? Y me imagino, Luz, que tú encuentras esto reflejado en la sociedad actual. Por supuesto, aunque la cocina es doña y señora las mujeres, en la barbacoa la intervención principal es masculina. Sin embargo, ahí se pues juegan tanto las mujeres como los hombres ya en las salsas, en todos los condimentos que lleva la barbacoa ya intervendrían las mujeres, pero principalmente la matanza, el quitarle la piel al borrego y todo esto son los hombres básicamente los que realizan todo este procedimiento, además de los cortes de la carne que se hace con ella la pancita y todo esto, los hombres lo hacen, pero principalmente también las mujeres, pero ya posteriormente, ¿no? Ya en los condimentos que lleva la barbacoa. Y lo estamos viendo en pantalla, como digamos en la escala de los restaurantes y todo esto son los hombres los que están cocinando. Es una comida ya muy especial. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro tiempo y queremos agradecer la presencia del doctor Raúl Valadez, del doctor Rodrigo Liendo, de la maestra Luz del Valle,
y agradecer las llamadas que ustedes nos han hecho. Llevamos 4 programas de 5 y el programa de la próxima semana va a ser una especie de postre, porque hemos pasado por el maíz, hemos pasado por la nixtamalización, por las carnes, etcétera, y el próximo programa va a tratar de lo que es realmente el final de una comida, lo dulce. De tal manera que nuestro próximo programa se va a llamar lo dulce, un gusto que nos une con el mundo. De esta manera vamos a llegar dentro de una semana a la conclusión de un ciclo donde hemos tratado de llevarlos a ustedes sobre para que conozcan las implicaciones que tiene la alimentación en México hoy, pero que conozcan ustedes un poco de su historia, se sientan orgullosos de lo que comen, reconozcan la gran cantidad de trabajo que hay para ello, y entonces los esperamos dentro de una semana. Muchas gracias.